amamos, Señor. We love you, Lord. Te glorificamos a ti We glorify you, Lord. y te bendecimos, Señor. And we bless your name. Porque solo tú eres digno de gloria. Because you are the only one who's worthy of glory. Aleluya. Hallelujah. Digno es nuestro Dios. Worthy is our God. Digno es nuestro Padre celestial. Worthy is our heavenly Father. No hay nadie como Él. There's no one like him. Nada se compara con nuestro Dios. Nothing can be compared to our God. Cuando estábamos muertos en delitos y When pecados, we were dead in sin and crime, Él extendió su mano de he poder extended his hand of power y nos sacó and took us out de ese lugar de of that place tinieblas, of darkness, de ese lago cenagoso, of that lake, de esa vida de perdición. of that wasteful life. Y ahora por su And now gracia, because of his por grace, su amor, because of his por su love, bondad, because of his kindness, estamos we aquí. are here. Esto, hermanos, This, brothers, esto es de gozarse, es para is alabar, something para to be glorificar, joyful, to para glorify, exaltar a to nuestro exalt Padre our celestial. heavenly Father. Hay gozo en la casa del Señor. There's joy in the house of the Lord. Hay gozo en nuestras vidas. There's joy in our lives. Y el gozo del Señor And es the joy of the Lord is nuestra fortaleza. our strength. ¡Woo! Digno es Él, aleluya. Worthy is him. Oh bendito Padre, gracias, gracias, gracias. No nos cansaremos de darle gracias a Él. Thank you. We will never stop being thankful. Amén. Aleluya. Hoy Today, el mensaje que quiero compartir the message I want to share with you, es un mensaje que probablemente lo hemos escuchado en diferentes ocasiones it's a message that we probably have heard in different y de occasions diferentes maneras. and in different manners. El Señor The Lord, a cada quien to o a cada everyone, uno to everyone, le da de acuerdo a su voluntad God gives to what according is y his cada will. uno And recibe everyone receives la porción, the portion, el alimento the nutrition que el Señor quiere entregarle a cada persona. that the Lord desires to give to Amén. each person. El tema que hoy tengo The topic that I have today se llama is called de muerte From Death a vida. to Life. Así se llama. That's what it's called. De muerte a vida en Cristo From death to life in Christ, Jesús. Jesus. Y usted dirá, pero si yo estoy vivito, But then you say, todavía I'm no alive. me he murido, I haven't died. todavía no me he muerto. I haven't died. Pues déjeme decirle que Let me tell you, de acuerdo a lo que la palabra nos enseña, according to what the word teaches en us, otros tiempos, in other times, antes de usted y yo conocer al Señor, before you and I meeting God, estábamos muertos we were dead en delitos y pecados. in crimes and sin. Pero ahora, But now, usted que recibió al Señor, you that received yo Jesus, que recibí al Señor, I that received y Jesus, todos aquellos que and están every single one dispuestos that is willing a entregar su vida a to Cristo, give your life to Jesus, tenemos la oportunidad we have the opportunity de nacer de nuevo to be born again y de tener una vida diferente, and to have a different una life, vida plena, to have a full una life, vida de gozo, a life of joy, una vida de a gratitud, life of thankfulness, una vida en la que usted a life that where y you yo and I, ya no somos esclavos we're del no pecado, longer a slave of sin, sino que somos libres but we are free por la gracia y la by the misericordia grace del and Señor, mercy of our Lord, de muerte a vida en From Cristo Jesús. death to life Amén. in Jesus Christ. Ok, quiero comenzar I want to start leyendo algunos versículos que reading están en some el libro de verses Juan. that are in the book of John. El libro de Juan en el capítulo 1. In the book of John, chapter 1, Y vamos a leer el versículo 1, and we're going to read verse 1. el versículo 1 hasta el 5 y luego el 9 al 13. Para esto, mi hermana Marta, que es mi ayuda idónea, And for this, my sister Martha, mi amada esposa, who is my wife, la que no me deja dormir pensando the one who doesn't en let su me belleza sleep, y en su hermosura, because I think in her beautiness, aquella que el Señor un día me entregó, the one who one day God gave to me, la más hermosa, the most beautiful, la más bella, the most beautiful. para mí, ¿ok? For me, okay?
Hago esa aclaración I'm making that porque todas clarification. las hermanas, todas las mujeres a quienes el Because Señor all the sisters creó son that God lindas, created son are hermosas. Pero para mí mi esposa es la más bonita. Con el permiso de todas las hermanas, ¿ok? Amén. Vamos a leer en Juan y escuche esto. Let's read in John. Listen to this. Amén. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz, y la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Verso 9. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbrara a todo hombre, en el que el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. El 13. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad, ni de la carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. Aleluya. Escuche qué hermoso eso. ¿Sabe Listen usted to how beautiful it is. a quién se está refiriendo? Do you know who it's referring esta to? palabra ahí This word, se está refiriendo a nuestro Señor Jesús. it's referring to our Lord Jesus. Dice la palabra The word says que en el principio that in the beginning existía el existed verbo. the verb, El verbo and the word estaba con Dios was with God, y el verbo and the word era Dios. was God. ¿Qué más? Él estaba en el principio con Dios. Él estaba en He el was principio in the beginning con with Dios. God. ¿Quién estaba en el principio con Who Dios? was in the beginning with Jesús. God? Jesús. Jesus. Jesús Jesus era el verbo was the word, y ese verbo and that word se convirtió became en carne, in flesh, en un hombre, in a man, para que los hombres, so that men, para que la creación de so Dios that the creation of God pudiera entender can understand mejor better a nuestro Dios. to our God. Porque solo con el verbo, Because only with the solo con word, la palabra, only because of the word, era un poco más difícil it was a little bit more difficult para que los hombres so entendieran that men could la understand voluntad de Dios. God's will. Pero Dios, But God, en su misericordia, in His mercy, hizo que made su Hijo, His Son, su palabra, His el word, verbo, the word, se convirtiera en became una persona in a person y viniera a la tierra and would come to the earth como persona, as a person, como hombre, as a man, para poder traer to be able to bring a usted y a mí to you and I los the secretos secrets de Dios, of God, para poder to be able to, que nosotros entendiéramos so that we can understand con claridad with clarity la voluntad de Dios. God's will. Entonces Jesús, And so Jesus, el verbo, the word, toma posesión de hombre, takes carne, possession as cuerpo, human body, y llega flesh, a nosotros. and arrives to us. En él In estaba him was la luz. the light. Amén. ¿Qué dice? Hold on. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no lo comprendieron. Ok, en él estaba la vida. In him was the life, Oiga, la vida. the life. Recuerde que nosotros Remember that us, estábamos we were muertos dead en in delitos y pecados. crime and sin. Nosotros vivíamos en oscuridad. We were living in the darkness. La oscuridad, las tinieblas,
The darkness llenaban nuestra vida was filling our lives porque nosotros estábamos viviendo because we were living una vida fuera a life out de la voluntad de Dios, God's will, fuera de la palabra. out of God's word. Vivíamos en pecado, We were living in sin. desagradábamos a Dios. We were not pleasing God, Entonces vivíamos en oscuridad. and so we were living in darkness. Pero Dios, al tener misericordia de usted y de mí, But God, having mercy in you and I, envía a su Hijo, brings his son, que es la vida, which is the life, que es la luz. which is the light. Y esa luz And that light viene comes a destruir las to tinieblas. destroy the darkness. Donde hay luz, Where there is light, no hay oscuridad. there is no darkness. Donde hay vida, Where there is life, no hay muerte. there's no death. Donde el pecado abunda, dice la palabra, Where the sin abundant, the word says, sobreabunda la gracia de Dios. God's grace is more abundant. Entonces, por su gracia, And so because of his por grace, su amor, because of his love, por la misericordia de Dios, because of God's mercy, envía la luz, he sends the light, envía la vida he sends the life a nosotros to us para librarnos de la muerte. to free us from death. Eso es lo que Cristo vino a hacer. That is what Christ came to do. Eso es lo que Cristo hace. That is what Christ does. Dice que Cristo The word says that Christ tomó el pecado suyo y mío, took your and my sin aquello que a él no le correspondía tomar, to what did not correspond aquellos to him, errores, aquellas maldades errors and wickedness que él no había cometido, that he did not pero él commit, las toma. but he took them. Recuerde, él Remember, siente he como usted y always, como yo, like you and porque I, él se convirtió en hombre. because he became man, Todo el dolor y todo el sufrimiento all the hurting and suffering que nos correspondía a that nosotros, corresponded lo to tomó us, él he took it, y lo llevó a la cruz del Calvario. and he took it on that cross of Y Calvary. por ese sacrificio And hecho en because esa cruz, of that sacrifice in that cross, es que nosotros ahora somos libres. is because that's the reason why you and I Ya are el free. pecado no tiene The sin no longer has poder power en nuestras vidas. in our lives. Hemos sido libres de eso. We have been freed from that. Aleluya. La luz The light vino a nosotros. came to us. ¿Quién es la luz? Who is the light? Cristo Jesús es la luz que Christ alumbra Jesus is the light and illuminates nuestras vidas, our lives, que alumbra nuestro camino, illuminates our que path, guía nuestros pasos. it guides our path. Y no solo eso, And not only that, sino que también es el abogado que nosotros tenemos but is also the lawyer para that we con el have Padre. as a father. Usted sabe que cuando una persona You know that when a person comete un delito commits a crime y es capturado, and is taken por las captive autoridades, by the authorities, es llevado a la corte ante el juez, is brought to the court to the judge, esa persona that person necesita a alguien que lo defienda. needs someone to be defended. Necesita un abogado. It needs a lawyer. Y los abogados aquí en la tierra cobran mucho. And here on earth, the lawyers are pretty pricey. Créame, Believe me. por ir con usted solo a acompañarlo a un lugar de To esos, go with you to one of those le sacan places sus $2,500. takes you at least $2,000. Y tranquilitos, ni siquiera se les arruga la camisa. And all calm and doesn't his shirt doesn't even wrinkle. Pero Cristo, But Christ, que es el abogado perfecto, who is the perfect lawyer, padeció dealt sufrimiento, with suffering, dolor, hurting, burla, mockery, maltrato, mistreatment, azotes. um, hittings. Se lo sonaban mucho, le daban duro. They hit him a lot. Eran malas las personas esas. They were wicked people. Lo golpeaban. They hurted him. Sufrió dolor. He suffered hurting, Al final, pain in the end, hasta la muerte. till the end. Pero ¿sabe qué es lo bueno? But do you know what's good? Que ese abogado perfecto That perfect lawyer, no quedó, la tumba no lo retuvo. the tomb could not withhold him. Murió, He died, pero al tercer día, but on that third day, él resucitó. he Y resurrected. dice la palabra The word says que él está sentado that he is sitting a la diestra del to Padre. the right side of God, Y él conoce and he knows nuestro pecado. our sins. Él conoce nuestra He condición. knows our condition.
Y cuando usted y yo fallamos, And when you and I fail, Él le dice al Padre, he says to God, ellos they no conocen todavía do not know already a perfección the perfection tu voluntad. of your will. Pero recuerda But remember que yo fui, that I pagué el precio paid the price por la maldad de ellos. for the wickedness of them. Padre, ten misericordia de ellos. God, have mercy on them. Recuerda Remember que tú that you eres clemente y compasivo, lento para la ira slow to be angry y grande en misericordia. and big in mercy. Eso es lo que el abogado hace. That's what Jesus does. Yo no sé, yo nunca he ido a una corte con un abogado, con un juez. I don't know. I've never been to a court with a Yo no judge. sé lo que ellos dicen, I don't know what they say. pero lo que sí sé But what I do know es lo que dice mi abogado. is what my lawyer says. Porque él Because Él está abogando he is fighting cada día every day por mí, for me, por usted. for you. Si yo fallo, If I fail, Él está he ante el Padre diciéndole, is before yo derramé mi sangre por Él. the Lord and says, I poured my blood. Yo entregué mi vida por Él. I gave my life for them. Ten misericordia, Padre. Have mío. mercy, Father. Ese es nuestro abogado. That is our Ese es su lawyer. abogado. That is your lawyer. Él Él es el que perdona todas nuestras iniquidades. He is the one who El forgives que sana all, todas nuestras dolencias heals all of y our el que hurtings, colma de bien nuestras vidas. El que llena de bien nuestras who vidas. fills our lives for good. Amén. Amen. Ok, vamos a Efesios, hermana Marta, Let's go Kirsten, to Ephesians. hermano José. Efesios. Ephesians. Vamos a leer en el capítulo 2, Let's read chapter 2 of Ephesians, el verso 1 al 8. verse 1 through 8. Amén. Nuestra condición sin Cristo era deplorable, Our no teníamos condition esperanza Without Christ was y no that we had teníamos no hope oportunidad. and we didn't have opportunity. Oiga lo que dice. Listen to what it says. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que de los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en lugares celestes en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar a los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia y por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Amén. No fue porque nosotros hemos sido buenos. It was not because we were good. No ha sido It wasn't because porque nosotros nos hemos portado bien, we behaved good. sino que es por la gracia It was because of the grace de nuestro Señor Jesús of our Lord Jesus que usted y yo hemos you sido and I salvos. were Dicen saved. es en el comienzo, It says in the beginning, Y Él os dio vida a vosotros que estabas muertos en vuestros delitos y pecados. oiga, listen, Él nos dio vida. He gave us life. ¿Cómo estábamos nosotros? How were we?
de acuerdo a lo que la palabra dice, according to what the word no lo que says, dice el hermano Carlos, not what a brother Carlos ni lo que says, dice la hermana Marta, or what sister Martha ni lo que says, dice Christine. or what Kristen says. Es la palabra la que dice It's what the word says, que nosotros estábamos muertos, that we were dead, pero muertos en delitos y pecados. but dead in crime and O sea, sin. caminábamos, So we were walking, respirábamos, we breathed, comíamos, dormíamos, we ate and slept, pero nuestro interior Nuestro interior estaba totalmente was totally, separado de Dios. completely separated from El God. pecado And the sin había tomado has taken posesión en nuestras vidas possession in our life, y no había forma and there wasn't a form, de way revertir ese pecado to remove that sin por nuestra propia fuerza, because of our own will, strength, por nuestra bondad, because of our kindness, por nuestra buena inteligencia, because of our great intelligence, porque éramos hermosos físicamente, because we were beautiful physically. no teníamos oportunidad. We did not have opportunity. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, But because of God's grace and mercy, por el sacrificio de Jesucristo because of Jesus' sacrifice que Él hizo en esa cruz, that he did on that cross, dice que nos dio, it says that he gave vida. us life, ¿verdad? right? amén. Amen. O sea que nosotros no le debemos nada a nadie más, So we don't owe anything to anyone, solamente only a nuestro Señor Jesús, to our Lord a Jesus, nuestro Dios y Padre, when our Lord Jesus, al creador de todo lo que existe, the creator of everything that exists, al creador del cielo y de la tierra, the creator of the heavens and the del earth, mundo of the world, y los que en él habitamos. and everything that habits in it. A Él To him le debemos we give, todo. owe everything. En Él In him lo tenemos todo. we have everything. Y sin Él And without him, no tenemos nada. we have nothing. Nada. Nothing. Seríamos, como dice la palabra, We remain like como the la flor word del says, campo, que cuando viene el sol like when the sun comes y le da fuerte a esa flor, and hits that flower dice hard, que esa flor se seca, It says that. se marchita, se seca that flower dies se and dries cae up and y falls muere. and dies. Así seríamos. That's how we'd be like. Pero en Cristo Jesús But Christ Jesus, tenemos vida. we have life. Dale un aplauso al Señor, hombre. Give a round of applause to God. Yeah. Vida. Hay vida en Cristo Jesús. There is life in Hay Jesus. gozo en Cristo Jesús. There is joy in Jesus. Amén. Amen. Romanos. Let's go to Romans. Romanos 3, 24 al 26. Romans 3:24 Es to por la 26. fe en Cristo que somos justificados. It is because of the faith in Christ that we are justified. No éramos justos. We were not just. No teníamos ni una gota de We justicia. didn't have an ounce of justice in Porque us. Satanás, But because Satan, a través o por medio del pecado, through and because of the sin, había robado nuestra inocencia. robbed our innocence. Nos había convertido en pecadores. He made us in sinners. Se había robado todo lo bueno que Dios Robbed everything good había puesto en nuestros corazones cuando Él nos creó. God placed in our hearts Al when principio. we were created in the beginning. Recuerde, Remember, cuando Dios creó al hombre, when God created man, lo estableció en el huerto established him in y lo hizo una persona inocente. an innocent person. Pero Satanás But Satan utilizó el engaño y la used mentira, tricks and lies, y por medio de ese engaño y de esa mentira and because of those tricks and lies, logró introducir el pecado he was able to introduce y la maldad al corazón de nosotros. sin and the wickedness in our hearts. Y aunque eso sucedió And even though that happened al principio de la creación, at the beginning of the creation, pero desafortunadamente but unfortunately, el ser humano human beings heredó ese pecado de Adán. inherited that sin from Adam. Y solo hay And uno and there's only one
que puede romper ese pecado. that can break that sin. Solo hay uno capaz de romper ese pecado. There's only one who can break that sin, Y ese es Cristo Jesús. and that is Jesus Christ. Aleluya. Romanos, Martita. Romans chapter Romanos capítulo 3, 3, verso 24 al 26. verses 24 to 26. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. ¿Continúa? Ok. Para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Oiga, ¿cómo dice que fuimos justificados? ¿Cuánto Listen, pagamos? What does it say? We were justified. How much we paid? $1 millón. $1 million? 5 millones, 5 million? como la tarjeta de oro. Like the gold card? $5 millones. $5 million? Y a través de esos 5 millones fuimos justificados. And through those 5 million, we were justified? No. No. ¿Qué dice? What does it say? Fue gratuitamente. It was free. O sea que usted y yo So that means you and I, no hemos tenido que pagar, we did not have to pay, pero ni un penny, but not a single penny, ni un centavo not a single cent por nuestra redención for our redemption y por nuestra justificación. and for our justification. Recuerden, no había justo, Remember, there was no one just. nadie. No one. Solo a través de Jesús Only through Jesus recibimos la justificación we receive that righteousness de forma in form gratuita. free. El 25. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Oiga lo que pasó. A quien Dios exhibió Listen to what happened to who God públicamente. exhibited publicly. ¿Usted sabe lo difícil Do you know how hard it is? que es It is que a una persona for a person que sea inocente, to be innocent, que no haya hecho nada malo, that has not done nothing wrong, sea exhibido being exhibited en público in public delante de miles de personas, in front of thousands of people, dispuestas a humillar, willing to mock, dispuestas a maltratar, willing to mistreat, dispuestas a ofender, willing to offend, hasta el punto up to a point de pedir to ask la pena de muerte. the death sentence. Así fue que Dios permitió And that is how God que su Hijo amado allowed that for his fuera beloved son exhibido to be exhibited ante la multitud, in a multitude, ante el mundo entero, and to the whole world, para que a través de eso, so that through a través de ese evento, that event, nosotros we pudiéramos tener can have la redención the redemption y la justificación and the righteousness sin tener que Without pagar ningún having precio. to pay a sin. Ese castigo, That todo ese maltrato que él recibió, all that mistreatment that he nos received pertenecía a nosotros. belonged Los que to us. tendríamos que haber estado What we had to be públicamente publicly siendo exhibidos, maltratados, being mistreated, golpeados, escupidos, and punished, hurted, spitted, crucificados, crucified, hubiésemos sido nosotros
It should have been us. porque Él no cometió el pecado. Because Jesus didn't make a sin. Dice la palabra que Él es santo. The word says that he is holy. Él es 3 veces santo He is 3 times y holy. mucho más. And much more. Él es santo desde su nacimiento He is holy from his birth y por la eternidad and for eternity. seguirá siendo santo. He will remain holy. Ese castigo nos pertenecía a nosotros. That punishment is what we deserved. Pero But nuestro Dios, our God, que en su compasión, in his compassion, en su misericordia, in his mercy, no tomó en cuenta esa maldad did not take into account that wickedness y dijo, and said, enviaré a mi hijo I will send my son en rescate de todos aquellos in rescue of all of those que who deseen abrir su corazón desire to open their hearts y entregarse a mí. and give themselves to me. Cambió Change. 1 1 por miles, o for por millones, thousands, for millions, o por billones. for billions. 1 1 a su único hijo. to his only son. Esa es la situación, That is the situation. que no fue a cualquier persona a la que envió a esa cruz. That it wasn't just some random person sent on that cross. Fue a su hijo amado. It was his beloved son. Y por él estamos aquí And nosotros. that's why we are here. Amén. Amen. Déjeme decirle que Let me tell you that Dios no hace acepción de personas. God doesn't make exceptions of people. Dios God no ve al rico, doesn't see the rich, no ve al pobre, doesn't see the poor, no ve al mendigo, doesn't see the hunger, no ve al famoso, doesn't see the famous one, no ve a la prostituta. doesn't see the prostitute, Y podemos continuar con una lista grande. and we can continue with a large list. Dios ve God sees el corazón humilde, a humble heart, el corazón deseoso a heart hungry de recibir to receive el perdón, the forgiveness, de recibir to receive el cambio the change en su vida. in their lives. El precio ya fue pagado. The price was already paid. Anoche en el grupo Last night in the group, hablábamos del amor, we spoke about el amor de Dios. the love of God. ¿Sabe usted qué es lo primero que sucede cuando nosotros recibimos el amor? Do you El know amor de what's the Dios. first thing that happens when we receive the love of God? ¿Sabe cuál es la primera manifestación que Do you- usted y yo tenemos? Do you know what's the first manifestation that you and I have? ¿Quién se recuerda? How many remember? Transformación, un Transformation. cambio total. A total change. Cuando usted es impactado por el amor de Dios, When you are impacted by God's cuando yo love, fui impactado por el amor de when Dios, I was impacted by God's love, mi vida my life cambió, changed. dio un giro total. It did a complete 360 turn. Mi vida My life ya no fue la misma. was no longer the same. Desde ese día, From that day, fue un día sábado, it was a Saturday, I el mes de recall, mayo in a month of May, de 1997, 1997, en la ciudad de Providence, in the life of in the city of Providence, cuando yo entregué mi vida a Cristo. when I gave my life to Jesus. Desde ese día en adelante, From that day forward, el Señor me marcó the Lord marked me, y mi vida cambió. and my life changed. Aquel muchacho To that young man que era pecador, who was a sinner, que era, como dice la palabra, who was, like the word says, llevado was brought por el pecado de un lado a through otro. sin from one end to Y another. que Satanás, And Satan, a través de su engaño, through his tricks, controlaba mi vida. controlled my life. Ese joven, ese muchacho, That young man, me, cambió. changed. Y toda esa maldad, And all of that todo ese wickedness, pecado, all of that sin, toda esa maldición all que of that arrastraba, fue cortada
Porque was la cut sangre de Cristo by the blood of God fue derramada sobre mi vida. was poured upon my life. Y esa sangre And that blood es la que nos limpia is the one that de cleans todo us pecado. of all sin. Cuando el amor de Dios When the love of God llega al corazón del hombre, arrives to a man's al heart, corazón del ser humano, the heart of a human being, su vida es transformada. their life is transformed. Nuestra vida es cambiada. Our life is changed. Y desde ese And momento from that moment hacia adelante forward, nos convertimos we change, we en convert nuevas criaturas. in new creatures. Nos convertimos We become en hijos in sons legítimos and daughters legitimately de Dios. of God. Amén. Amen. Somos hijos legítimos. We are legitimately children of God. No somos esclavos. We are not slaves. Mire, los hijos Look, children are children. tenemos derecho. We have rights. Tenemos We have esa ventaja that advantage de poder to be able to accesar access a la habitación to the room de nuestro Padre. of our Father. ¿O acaso usted le impide a su hijo o a su hija de entrar a su cuarto? Or is it that you stop from your child ¿Acaso cuando entering your room? su hijo o su Or hija when your daughter or son quieren ir a ver que usted está acostadito en su cama, sees that you are laying down in your bed, usted le dice, no, aquí no pueden entrar porque hay mucho desorden, do you tell them, no, you can't come in here, it's porque too huele messy, because it smells extraño? weirdly? No, No. a veces Sometimes solo abren la puerta y entran y pum, se tiran en medio de uno. Sometimes Se they just acuestan ahí open con the uno. door and they jump in No the middle piden of us in the permiso. bed. They don't even ask for permission. No pide permiso, They don't ask for ¿Por qué? permission. Why? porque tienen acceso Because they have y saben que papá y access mamá and know that mom and dad, no los van a regañar por ir they're not going to scold a darle them. un momento de cariño. They're going to give them a moment of No, kindness. mi hija ya tiene 17 años My daughter's 17 years old, y a veces entra y and sometimes me cae comes encima, in, hasta me golpea mis huesitos, and sometimes even hurts my bones porque tiene acceso libre. because she has free access. Así somos nosotros. That's how we are too. Somos hijos We are children, y tenemos acceso and we have access a los secretos, to the secret, a la habitación de nuestro Padre, to the room of our Father. a través de Through what? su Espíritu Santo, Through our Holy Spirit. a través de Through what? el sacrificio hecho The sacrifice por made Jesús by Jesus en la cruz del Calvario. in that cross Amén. of Calvary. Amen. Gloria a Dios. Glory to God. Juan 3:16 y con esto termino. With this I end. John 3:16. ¿Qué dice? Ese lo sabemos, creo What que does it say? I think everyone knows. lo sabemos de memoria, pero lo We vamos know a this leer. by memory. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Lo pueden ver ahí en inglés? ¿Qué se me hizo la traductora? Se me fue. Yes. Where? Where are you? Porque de tal manera Because for so God loved the world, amó Dios al mundo God loved the world, que dio a su único hijo, that he gave his begotten su son, único hijo, his only son, para que todo so that everyone, aquel hombre, aquella mujer, aquel that niño, woman, that man, that child, aquel anciano, that elder, aquel mendigo, aquel homosexual, that aquella homosexual, prostituta, that prostitute, que crea en él that believes in y him que entregue su vida, and gives que their entregue life, su corazón a él, gives their heart to God, dice the word says que esa persona that that person no se va a perder, will not perish, sino que but what? va a tener Will have vida eterna eternal life en Cristo in Jesús, Jesus Christ, Señor nuestro. our Lord.
Amén. Amén. Hallelujah. Tenemos vida eterna en Cristo We Jesús. have eternal life in Jesus. El sacrificio The sacrifice que Él hizo en esa cruz that he made in that cross nos da esta oportunidad. gives us that Nos otorga el opportunity. perdón. Nos otorga la vida. Y nos libra de la condenación y de la muerte que estaba preparada And frees us from the death that was prepared para nosotros. for us. Ahora ya no. But no longer. Ahora lo que tenemos But now rather what we have hacia el futuro to the future es vida is life en esta tierra in this life y vida eterna and eternal life cuando nos vayamos de esta tierra. when we leave this earth. ¿Sí? Amen? Hombre, gócese. Now Como we dijo- rejoice. Gille Ávila. Sonría que Cristo le ama. Smile that Jesus loves you. Cristo nos ama. Christ loves us. Cristo nos ama. Christ loves us. ¿Conoce usted Do you know? a alguien Someone fuera de sus padres? out of your parents. Aparte de sus padres. Porque sé apart que from your como parents. padres amamos a nuestros hijos. Because as parents, we do love our children. ¿Conoce a alguien usted Do you know someone que esté dispuesto who is willing a hacer lo que nuestro Señor Jesús hizo? to do what Jesus did for us? Si conoce a alguien If you know someone que esté dispuesto a hacer eso, who's willing to do that, me lo presenta. Me gustaría saludarlo. introduce me. I'd like to meet that. Porque yo Because sí conozco I do know a Cristo Christ, y yo se lo presento a usted. and I present him to you. Se lo presento a usted como Señor y Salvador. I present him to you as Lord Se lo and presento a Savior. usted I present him to you como restaurador as restorer de nuestras vidas. of our lives. Se lo presento a usted I present him to you como el sanador as the healer de todas las enfermedades. of all the sickness. Se lo presentamos a usted I present him to you all como el que sana as the one who heals todas nuestras dolencias. all of our hurtings, El que sana todas nuestras heridas. the one who Las heridas de nuestra alma. heals all of our. Cuando nosotros llegamos a Jesús, When we arrive to God, venimos quebrantados, we come heartbroken, venimos heridos, we come wounded, venimos lastimados, we come hurt, venimos adoloridos. we come hurt. Nuestra alma Our soul viene golpeada comes beaten up, y Jesús and Jesus se encarga takes care de sanar todas nuestras dolencias, of healing all of that, de perdonar of forgiving us todos nuestros pecados all of our sins, y de llenar and to fill de bien of good nuestras vidas. our life. A ese Cristo, To that Christ, a Él que fue a la cruz, to the one who went on that cross, a Él le presentamos hoy to him we present como Señor y Salvador. as Lord and Savior. Si en su vida If in your life usted todavía you still no ha encontrado el amor haven't found the love y no sabe cómo encontrarlo, or don't know how to find it, le estoy hablando del amor de Dios. I'm talking about the love of God. Este es un día This is a day muy especial. very special. Si en su vida If in your life usted you se ha apartado have parted yourself del Señor Jesús, from God, si en algún momento usted if at some moment le conoció, have met him, pero le abrió puertas a Satanás but opened the doors to y Satan, Satanás entró a su vida and Satan enter your life y lo llevó a pecar, a fallarle al Señor. and led you to sin and fail God, Esta mañana this morning, es muy especial. it's very special. Esta mañana usted puede This morning you can venir a Jesús come to Jesus y decirle, and tell him, perdóname, Señor, forgive me, God, porque Él está ahí because he is there para perdonar. to forgive you. Él no está para juzgar, He is not here to Él no está para judge. condenar.
He is not here to Él condemn. no es como nosotros los seres He's- humanos. He's not like us. Él está He is esperando waiting que un corazón se abra. that a heart is Y cuando open. ese corazón se abre, And when that heart opens, Él está He is listo para ready perdonar, to forgive, para decirle, to tell you, yo te recibo en mis brazos. I receive you in my arms. Hay un versículo que dice, There's a verse that says, oh Jerusalén, Jerusalén, "O Jerusalem, Jerusalem, tú que matas a los profetas you who kill the prophets y apedreas a los que te son enviados. and throw rocks who sent you, ¿Cuántas veces how many times no he querido juntarte have I not wanted to gather como la you gallina junta sus polluelos? like the person who gathers their chickens, Pero tú no me lo has permitido. but you have not allowed it. No me lo has permitido. You have not allowed me." Está en nosotros permitirle a nuestro Dios It's in us to allow God que Él that He entre a nuestro corazón. enters our heart. Esta mañana es importante. This morning is very Esta important. mañana es especial. This morning is special. Esta mañana This morning, el Señor the Lord quiere traer salvación. wants to bring salvation. Salvación a cada uno de nosotros. Salvation to every single one. Si todavía If you still usted no ha hecho, haven't done, no ha dado ese paso haven't made that step de arrepentimiento, of repentance, este es el tiempo this is the time